Hola a todos, buenas tardes. ¿Me conocéis? Los que han pasado conmigo, los otros no. Vamos a intentar de comenzar tranquilamente. Sé que sois numerosos para asistir a este webinar. Es un gran honor para mí y voy a intentar de abrir puertas. ¿Qué es abrir puertas? En esta escuela, buena escuela para aprender muchísimas técnicas, para aprender protocolos, para aprender una manera de trabajar, esto os viene muy bien. Pero en un momento dado, tendréis que tener una cosa importante, es sumergiros en el mundo de la profesión con un paciente. Y eso de momento al salir de la escuela no lo vais a tener. Lo vais a tener poco a poco, progresivamente, con la experiencia. Por eso que yo lo que quisiera ahora es verdaderamente que os pueda hacer un poco ver o entrever las posibilidades de trabajo cuando uno se dedica, por ejemplo, a hacer un craneal. Ahí. Pero antes quiero decir, voy a hablar de esta cosa, de liberar la base del cráneo sin tocarla. Es un poco divertido, pero me conocéis. Y sobre todo, hablar y después, por fin, al final, cuando os diré ya me toca el final del webinar, pues podéis hacerme las preguntas. Primera cosa, ¿por qué he elegido este título? Es un poco raro. Es que si me ponéis el mejor osteópata del mundo aquí trabajando sobre un cráneo, trabajando sobre un cuerpo, pero particularmente un cráneo, cuando acaba su trabajo, pues se quedará con un mundo de tensión. ¿Dónde? No en el cráneo. Ya ha trabajado flexión, extensión, rotación externa, todo lo que sabéis. Y eso seguramente que lo ha hecho muy bien. Pero por debajo hay un mundo que os espera. Y os espera con tensiones muy finas. Entonces, no podemos pensar que, como se mueve bastante bien la cabeza, no vamos a tener nada. Si la tocamos de manera fina, vais a ver el mundo de tensiones que tenéis por debajo. Entonces, vamos a empezar. ¿Me conocéis? Al final, sabéis que en todas las clases, los que no me conocen, sobre todo, apuntar cosas, apuntar pistas que os puedo dar. Y para los que me conocéis, sobre todo, no es un engaño de mi parte, como hago yo en las clases. Liberar, por ejemplo, una vértebra sin tocarla. Esos son retos divertidos que permiten, sobre todo, de mostrar que no solamente una vértebra se puede bloquear, pero que está intricada con diferentes sistemas en el cuerpo. A tal punto que tocando una zona distante de la vértebra podríamos liberar en parte, no totalmente, en parte la vértebra. Es lo que hago siempre para atraer vuestra atención. Aquí no. Aquí es, después de un trabajo bien hecho sobre el cráneo, vais a tener que tomar en cuenta toda la base. ¿Y qué es tomar en cuenta toda la base? Poner dedos sobre la base que podemos tocar e investigar, la que sabemos, a saber, si me pongo aquí, con los dos dedos aquí y un cráneo encima, después de haber trabajado todo un cráneo, lo que puedo hacer es con dos dedos índices ponerme por debajo las porciones mastoidea, el resto de los dedos sobre un occipucio e intentar de abrir, ver si un occipucio se puede flexibilizar, armonizar y
ser liberado de un lado y del otro. Más de una vez tendréis un occipucio, por ejemplo, y un temporal libre a la izquierda y tenso a la derecha. Esto ocurrirá porque no solamente el trabajo está bien hecho, no viene del cráneo, pero vendrá sobre todo de lo que hay por debajo. Y vamos a descubrir un poco de manera, con un protocolo bastante sencillo, porque lo he hecho bastante sencillo, para que podáis pensar cuando vais a tener un paciente el trabajo. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, occipucio, temporal. No tengo la mandíbula, pero el ángulo de la mandíbula tiene que estar flexible lateralmente, armonioso de un lado y de los dos lados. También cerca de la parte anterior de la mandíbula de los dos lados. ¿Entendéis? Y también aquí, al nivel del esfenoides y del temporal, sentir que puedo flexibilizar esta zona sin provocar tensiones inferiores. ¿Por qué? Vamos a ver la primera columna que vamos a tener por debajo del cráneo. La conocéis todos, es la columna cervical. La columna cervical, si os pongo simplemente esta diapositiva, está envuelta del cuello de musculatura dinámica, la que podemos trabajar fácilmente. Pero también con esto, cuando habéis trabajado las vértebras, manipulado las vértebras, los bloqueos globales que podemos tener, vuestra columna vertebral cervical, creedme, no será libre. A los jóvenes y todo, las personas jóvenes, no pasará gran cosa. Pero a partir de una cierta edad, con todo lo que hemos acumulado, lo que vamos a manipular son las cosas groseras, fácil de manipular de vértebras bloqueadas. Pero no vamos a tocar el tronco mayor fijado por una musculatura interna, la que, eso es músculo dinámico, tenemos aquí una musculatura profunda que es una musculatura pegada al hueso, por ejemplo aquí el largo del cuello, que puede transformarse como un ligamento y trabajar como un ligamento, a tal punto que la columna se va a mover, pero se estará limitada, porque todos estos músculos se han espasmado y se han creado fijaciones. Estas fijaciones las tenemos que ver y liberar. No tenemos ninguna técnica para esto. A tal punto que he tenido que crear técnicas específicas para defibrosar toda esta musculatura pegada anteriormente y posteriormente a estas cervicales. Entonces, imaginaros, el largo del cuello empieza a atlas y se inserta hasta el cuerpo, parte anterior del cuerpo de D3. Entonces, posiblemente que cuando decimos tiene una rigidez y una rectitud de la columna cervical, la primera reacción que tenemos, porque lo hemos leído y todo, es si esta persona ha tenido un accidente de coche, o una caída, un golpe, ¿entendéis? Mayormente tipo whiplash, accidente de coche. Y al final la persona os dice nada, pero tengo una cierta edad. Y con esta cierta edad, esta musculatura se ha puesto tan rígida que ha rectificado la columna cervical a tal punto que de atlas a D3 tenemos un tronco que no se mueve, claro, pero muy poco. Y con las técnicas que he tenido necesidad de crear, pues puedo movilizar, mejor dicho, defibrosar
estas cervicales hasta adquirir un poco más de movilidad. Fuera de lo que sabéis hacer, desbloquear una vértebra cuando está bloqueada en rotación, en extensión, estas cosas. ¿Okay? Esto es después que llega. Otro ejemplo. El recto, me parece el recto mayor, el haz superior, él se inserta bajo el occipucio, sobre su base, un tubérculo de la base inferior del occipucio, y va directamente a las tres primeras vértebras a nivel de las transversas. Pues esto ya nos fija también un occipucio con las cervicales. Entonces, cuando esto está rígido, no hay que mover la cabeza en este sentido. Sería interesante, ahí estoy enseñando cosas virtuales, pero el interés sería de tomar una persona, un cuello, y tal como os hablo ahora, no sé si técnicamente es posible, pero sería mi idea, tal como os hablo, mover y movilizar y enseñar exactamente lo que hago con los pacientes. Porque de momento os digo palpación fina por debajo del cráneo y no lo enseño. Entonces no sabéis qué noción voy a utilizar, qué presión voy a utilizar sobre el cráneo para sentirlo. Pero es muy, muy, muy fino. No olvidar que el cráneo está libre. Lo habéis trabajado vértebras, habéis trabajado un cuerpo. Y sin embargo, os pudiera dar la prueba que no es suficiente. Debido a lo que estoy presentando, estas musculaturas que se fijan, se espasman y hacen como verdaderamente ligamentos sobre estas vértebras. Eso es la primera columna. Es decir, después, ¿qué pudiera influenciar esta base del cráneo? Pues ya hemos visto la columna vertebral. Vamos a ver ahora un mundo añadido. Es decir, que si hemos trabajado la base del cráneo, no tenemos que olvidar que el hueso hyoides hace una polea de reflexión para ciertos músculos y estos músculos llegan a un círculo inferior óseo. El círculo inferior óseo es la cintura clavículo, ¿cómo se llama? La cintura escapular. ¿Qué es la cintura escapular? Primero, huesos delante, omóplatos detrás, y después fijadores de los omóplatos sobre las vértebras dorsales. Omóplatos. ¿Sabéis trabajar un omóplato? Sí, no. Podéis pensar que hay un homoyoideo que nos puede provocar una tensión por debajo del cráneo y obligarnos a tener siempre una restricción sobre bajo la cabeza por un homoyoideo. Podéis pensar que una clavícula pudiera ser problemática con un sternocleidoyoideo que llega al hueso hyoides y desde el hueso hyoides hay una subida hacia la mandíbula con el miloyoideo. ¿Veis? Estos mundos tenemos que trabajarlo, particularmente ¿cómo se llama? El hueso hyoideo. A tal punto que si me dejo tensiones bajo el cuello, voy a tener tensiones por obligación sobre el cráneo, no al nivel de los huesos, pero al nivel de ciertos músculos. Ejemplo de lo que digo. Clavícula sternum, sternocleidoyoideo, hueso hyoides y después miloyoideos. Esta musculatura anterior hace una flexión de la cabeza. Mejor dicho, si tomo apoyo a este nivel, lo que voy a hacer es abrir la boca.
¿ok? Apertura de boca. Si quiero hacer una flexión boca cerrada, tendré que poner en tensión el masseter y el temporal. Me fijan la mandíbula y a partir de ahí podré hacer una flexión con estos músculos, esta columna de músculos. ¿Entendéis? Entonces, después de haber trabajado el cráneo, os quedará quizás investigar esta columna en relación con masseter y temporal. Ya, cosas para empezar. No es suficiente. Sabemos que hay dos círculos interesantes por debajo de la clavícula que son la primera y la segunda costillas, a tal punto que incluso anatómicamente son dos círculos que nos pueden perturbar todo lo que se inserta, y hay musculatura que se inserta sobre ellos dos círculos y sobre la base del cráneo y las cervicales. Tenemos que verlo en cuenta. Si queremos perturbar una base del cráneo que está totalmente libre, puedo simplemente mover o empujar un poco algunos thrusts tan pequeños que son verdaderamente leves. Forzar un poco una costilla, costilla 1 o costilla 2, y van a ver que rápidamente, si todo esto está en tensión, la base del cráneo se va a bloquear de nuevo. Bloquear no tanto, pero se va a restringir, por una parte, a nivel del occipucio, a nivel de la mandíbula, a nivel de un masseter que se pone en tensión, ¿entendéis? Eso es importante. Cuando hemos acabado esta columna cervical, o sea, estos círculos horizontales que son clavícula, omóplato, costilla 1, costilla 2, estos círculos con las vértebras, todo irá bien. ¿Será suficiente? Pues quizás que no. Quizás que no. Voy a añadir otras cositas que pueden perturbarnos por debajo de la base. Vamos a ver. Hay otra columna. Y la columna es esta. La columna con la tráquea y el esófago. Estas dos cosas son cosas terribles que pueden ponerse en tensión lateral, inferior, e influenciar y provocar una tensión por debajo de la base del cráneo. Incluso si el cráneo está totalmente libre, lo repito. Entonces, es la razón por la cual he desarrollado técnicas específicas para liberar la tráquea, para liberar el esófago, para poder llegar a tener un cuello bastante libre y que no nos permite recidivar con tensión inferiores sobre el cráneo. Os dejo libre con eso. Estábamos en segunda columna. Hay una más. Y ahí llego a las arterias. Pongo de nuevo la primera. Y veis que aquí hay una columna visible en azul, que son las venas yugulares. Son interesantes, pero no suficiente. Una vena yugular no tiene mucha presión. Es importante trabajarlas. No sé mucho de momento. Sé controlar algunas venas, no todas. Es una pena. Intento siempre. En cambio, por debajo de cada lado de la tráquea, es muy fácil. Si tenemos la horquilla aquí, las dos clavículas, la tráquea aquí, justo de cada lado de la tráquea pegada a la tráquea, tenemos las subidas de las dos carótidas primitivas. Y ahí las carótidas son de alta presión. Es la presión más alta del cuerpo que podemos tener a nivel del corazón y a nivel de las arterias. Estas dos, cuando se pueden poner en tensión, son como dos cuerdas que se ponen en tensión inferior debido a problemas de tórax, de corazón, de lo que queráis, de diafragma, y pueden mantener fijado una cabeza. Está totalmente libre la cabeza,
Pero con eso, después del trabajo, me pongo de nuevo en tensión. Mientras que no vaya a investigar y liberar un arco aórtico, una arteria pulmonar, todo eso, me quedaré con estas tensiones. Entonces, lo que va a pasar es que de cada lado de esta tráquea vamos a llegar a tener tensiones hasta abajo. ¿Cómo encontrar aquí la relación que tengo con la base del cráneo? Es muy fácil. Ley osteopática. Para tocar y controlar un tejido, primero, ponemos la mano al nivel del tejido. Para nosotros será la restricción de un occipucio, por ejemplo, bajo la cabeza, la base del cráneo, y voy a tocar el arco aórtico. Pues quizás que no podré, pero el arco aórtico, si tomamos la referencia y la proyección anatómica, el arco aórtico se encuentra, la parte más superior, la culminante, se encuentra al nivel de la unión de las dos costillas primeras en borde inferior. Entonces, si la primera costilla se encuentra aquí, podré poner mis dedos de cada parte dentro del primer espacio entre dos costillas, costilla 1, costilla 2. Cuando hago con una pinza esto, en estas dos zonas, pues voy a controlar el arco aórtico. Y este arco aórtico, gracias a estas dos subidas, estas dos cuerdas, ¿ok?, podrá hacer como la cuerda de una campana e inclinar la cabeza o de un lado o del otro, dependiendo de cómo desplazo lateralmente la tubería inferior, la cual va obligatoriamente a interferir sobre la base del cráneo. Una base del cráneo, si no hemos liberado esto, puede ser, justo después del tratamiento, bastante libre. Os dejo unos minutos, se tumba de nuevo la persona y se encuentra con tensiones. Lo he hecho, esa es la razón por la cual hablo de esto. Fuera de eso, eso es de lo más importante. Pero también, ¿veis aquí? Dos arterias laterales. Son las arterias pulmonares. Estas dos están en relación con un ligamento que se llama el ligamento arterioso, entre arco y la parte superior de las dos arterias pulmonares. Así que, en el segundo espacio de la intercostal, es decir, la segunda costilla está aquí, al ángulo de Luis. Si toco la costilla aquí, sigue, prolonga el ángulo de Luis, pero justo por debajo ya estoy tocando y controlando las arterias pulmonares. Imaginaros, base de cráneo libre. Me pongo a controlar y a trabajar una mano en pinza sobre el arco aórtico y la otra mano, es primer espacio, y la otra mano sobre la arteria pulmonar, siempre en pinza en el espacio 2. Y empiezo a liberar esto. Gracias a esto voy a perturbar la base del cráneo, por obligación. Hasta que, poco a poco, llegue a liberar y poco a armonizar de nuevo la base del cráneo. No significa que, por ejemplo, si tenemos un occipucio libre, se va a fijar mucho, se va a restringir un poco, pero se quedará eso y tendremos que trabajarlo tranquilamente para recuperar de nuevo la base del cráneo. No digo un tratamiento importante, pero recuperar y trabajar de nuevo un occipucio, o un temporal, o una mandíbula. Otro ejemplo. Estoy trabajando sobre un arco aórtico. Estoy trabajando sobre arteria pulmonar y ya he liberado todas las vértebras cervicales. Puedo, después de esto,
volver a tocar las vértebras cervicales y me voy a encontrar seguramente o una anterioridad o una posterioridad, mientras que antes estaban todas libres. Entonces, no pensar que un trabajo se acaba tan fácilmente que esto. Simplemente poco a poco vamos liberando cosas. Claro que si desbloqueo por segunda vez una vértebra, ¿okay?, el bloqueo será mínimo, no será enorme, no será como un bloqueo fuerte que sabéis trabajar y que habéis visto. Será fácil de desbloquear de nuevo. Y con una vértebra, trabajando en otra estructura, podré o liberarla o bloquearla de nuevo. ¿Okay? Es lo que hago en clase para dar esta sensación de cosas, sistemas intricados, los unos con los otros. Eso es de lo más importante. Hemos pasado ya varias columnas. Número 1, la columna ósea. Número 2, una columna fibrocartilaginosa, es decir, tráquea y esófago. Número 3, dos columnas de las más importantes, que son las carótidas primitivas. Pues ya con esto pudiéramos quizás tener algo por debajo del cráneo, no bloqueado tanto como lo digo, pero un movimiento bastante armonioso. ¿Está totalmente libre? Quizás que no, pero hemos recuperando bastante movilidad y armonía, ya nos vendrá bien. ¿Ok? Cuidado con eso. Podéis tocar un sacrum, podéis tocar una vértebra, podéis tocar un corazón, un eje largo de corazón, por ejemplo. Volver a la base del cráneo y ver si después de haber trabajado en una zona del cuerpo, la hemos de nuevo, no bloqueado, pero la hemos restringido. Y si haces eso, poco a poco, de manera muy fina, vais a tener una manera de elaborar, construir vuestro protocolo y vuestro camino para una recuperación bastante, no, aún más importante que lo que podéis hacer hasta ahora. Hasta ahora en esta escuela, y es normal, tenéis un montón de técnicas, pero no sabéis utilizarlo. Cuando os digo, la persona le dice, tengo un dolor de codo, podemos tener la técnica del codo. Podemos pensar con un codo a una mano, a un hombro, ¿entendéis? Pero no vamos a pensar de manera holística a un cuerpo. Ejemplo, ya no hablo de base del cráneo, pero voy a hablar de una persona que acabo de ver que tiene un dolor extremo, agudo, de la mano izquierda. Entonces, ¿qué he visto? Ha visto mucha gente, no ha tenido ningún resultado. Para aliviarse, pues pone la mano encima de la cabeza y se queda ahí. Imaginaros. Miro todo. Veo que no tiene nada al nivel del brazo, a nivel del hombro, a nivel de algunas vértebras, algunas cosas. Pero cuando vengo y le toco a este nivel y le pongo una presión pequeña, ahí le desencadeno un dolor agudo, eléctrico, al nivel de la mano. Entonces, decirme lo que es. ¿Entendéis? Este mundo tendremos que verlo y controlar. Aquí, no olvidar que por debajo del arco aórtico tenéis un plexo que viene desde arriba. El corazón tiene una inervación autónoma, pero también tiene nervios que vienen desde arriba y está controlado por nervios ortosimpáticos y parasimpáticos. Parasimpático será el vago, ortosimpático, pues los ganglios cervicales. Todo esto hace 3 de un lado, 3 del otro, hace un paquete
envolviendo la aorta, el arco aórtico. Imaginaros que esta aorta se vaya aquí, en dirección derecha. ¿Ok? Pues lo que hacía yo cuando ponía la mano aquí, pues agravaba su dolor yendo en la dirección derecha y cuando iba a la izquierda lo aliviaba. Significa que esto ya pasa factura al nivel de la cervical y al nivel del cráneo, traccionando de los nervios. No solamente de los nervios, pero también de esta tubería, hasta dar un dolor de la mano. Si es solamente un dolor del meñique, ya podemos pensar raíz C8. Pero si es una mano entera, y yo pensando que no trabajo los nervios que vienen, que bajan, que hacen eso, pero yo trabajo el arco aórtico y la arteria pulmonar, por ejemplo, y me quedo muy sencillo con eso, pues puedo decir que posiblemente hay una tubería que nos puede estar en tensión y darnos una mala vascularización del miembro, particularmente de la extremidad del miembro, es la mano. ¿Por qué digo esto? Tenemos dos posibilidades para tener un dolor. Primero, el dolor está debido a una información dada por el nervio. Pero también una zona del cuerpo que no recibe durante un buen rato, no recibe su oxígeno, su alimentación gracias a la vascularización de las arterias, esta zona poco a poco va a hacer una llamada telefónica. ¿Y cuál es la llamada telefónica al nivel vascular? Simplemente dolor. Y dolor casi idéntico como el del nervio. Podríamos decir, hay una cosa un poco particular. ¿Qué es? Pues simplemente que este dolor pudiera ser pulsante y el nervio pudiera ser de tipo calambre. Ya podríamos distinguir estas cosas. ¿Ok? Bueno, pues yo pienso que os he dicho ya bastante cosas sobre ya lo que pudiéramos ver bajo esto. Mirar aquí la diferencia anatómica, si veis libros de anatomía, entre el ángulo de Luis y el disco intercostal de 4 de 5, tenemos una horizontal. Y a partir de ahí, esto tiene una anatomía específica y esto una anatomía un poco diferenciada, 1, 2, 3, incluso a nivel de las arterias. Pues esto es para mí lo más imprescindible. Yo que no pensaba en mi vida trabajar mucho sobre una caja torácica, no paro de trabajar sobre una caja torácica. Con cualquier cosa, cefalias, problemas cardíacos, problemas pulmonares, dolores abdominales, un esguince de tobillo, voy a pasar por ahí. ¿Entendéis? Y siempre por problemas de tubería. Entonces, será para tomar en cuenta esta costilla 1, costilla 2, casi costilla 3, pero ya 1, 2 ya nos da la lata. Mirar esta tubería y pensar que todo esto sube en el cráneo y baja el cráneo. Entonces, tenemos una posibilidad de trabajar un cráneo y después trabajar esto para liberar aún más. Mirar el ligamento arterioso que une el arco aórtico y la arteria pulmonar. Os voy a decir una cosa, ¿no me creéis? No pasa nada. Hacer la cosa siguiente, tomar un cráneo, valorarlo al nivel de las lesiones que puede presentar, que sabéis
encontrar, no tocarlas y venir a trabajar aquí. Como sabéis un poco o liberar bastante lo que podéis hacer y volver a testar un cráneo. Más de una lesión habrá desaparecido. No todas, las fáciles, las que están en relación con eso, pero nunca las lesiones importantes. La razón por la cual en esta escuela habéis aprendido a trabajar un craneal. ¿Lo tenemos que echar al suelo este craneal? Sobre todo no. Tendremos necesidad de trabajarlo y de tomarlo en cuenta cuando tendremos que tratar este craneal. Pero mirad, un cráneo. ¿Cómo puedo integrar un cráneo en un tratamiento? Por un problema de cadera, por ejemplo. Tengo un problema de cadera, tengo un dolor de la sacroiliaca, tengo un dolor de la rodilla. ¿Cómo pudiera integrar este cráneo? Es muy fácil para mí y será fácil al nivel de la comprensión. Tocar este cráneo, investigar las lesiones y como no tiene nada al nivel de este cráneo, no sufre, tomarlo como una referencia con las lesiones que presenta y sobre las cuales está bien adaptado. Trabajar la zona lumbar, la zona de la cadera y todo eso, y volver al cráneo. Normalmente, si habéis hecho un buen trabajo, este cráneo se va poco a poco liberando, no todo, claro, pero se va liberando y adaptando lo que estáis haciendo. ¿Ok? Ya está. Hemos hablado de todo, de estas columnas, 1, 2, 3, 4, cervical, tráquea, esófago y venas y carótidas de cada lado de la tráquea. Y todo esto, pues lo vamos a tener liberado. Y pensáis que todo está liberado. Pues os digo no. ¿Por qué? Porque el ápex pulmonar, ¿ok?, cuando tenemos un problema de puesta en tensión o de fijación de un diafragma, de una hiperpresión intrapulmonar o de un estado de estrés solamente, esto nos da al nivel del ápex pulmonar una puesta en tensión como si tuviéramos ¿cómo se llama? Un balón de goma, ¿ok?, pero hiperinflado. Y mientras que no relajáis esto, pues podéis trabajar lo que queráis, habéis acabado, habéis hecho un buen trabajo y cuando se va a levantar, como el estado de estrés está ahí y no hemos trabajado los pulmones, pues se va a quedar de nuevo fijado. Entonces, como digo en las clases, veis aquí el ápex pulmonar, el que nos da la lata, que nos impone una primera costilla siempre alta. Con esto, pues tomar la aguja de tricotar y perforar el pulmón. Para todos, os digo que es una broma, no hacerlo de veras. Será problemático para la persona. Entonces, lo importante es que tenéis que tomar en cuenta este ápex pulmonar. Es una hiperpresión. ¿Cómo podemos responder a esta hiperpresión? Pues fácil, compresión. ¿Entendéis? Compresión y compresión sobre el pulmón. Hasta que poco a poco, con dos manos bajo la clavícula, aplastando estas dos costillas hacia la camilla, poco a poco, por fin, se vaya relajando. Y cuando nos hemos relajado al nivel de esta zona, por fin todo lo que habéis hecho sobre las columnas montante o descendente podrá ser válido. Por fin, por debajo vais a tener una base del cráneo bastante libre, incluso si ha estado trabajada antes. Lo importante es que la trabajemos tanto que al final, ¿qué hacemos? En vez de hacer una recidiva 2 o 3 meses después, pues quizás que no va a recidivar
durante varios meses, quizás un año, hasta volver a tener este mismo sistema o definitivamente no. Eso ya es mi manera de trabajar. Lo he hecho muy sencillo, pero un poco de manera protocolar. Habéis visto que trabajo diferentes sistemas y no me hago una mezcla de lo poco que me recuerdo. Bueno, voy a hacer una traquea porque quizás la traquea o porque quizás la primera costilla. No. A cada vez pongo una mano bajo la base del cráneo, donde la siento un poco restringida, y me busco la vida al nivel de todo lo que acabo de decir. Y ahí se vuelve un poco, lo siento, un poco exhaustivo, pero se vuelve sobre todo contundente al nivel de la liberación de lo que es un cuello. Ahí pienso que os he dicho un poco lo que pensaba y lo que hago yo en estas zonas. Mirar aquí los dos círculos óseos con este mundo por dentro. En osteopatía, y es verdad que es importante, trabajamos mucho el osteoarticular. Y yo con mi experiencia, pues sigo como vosotros y como todos los otros osteópatas, trabajo mucho el osteoarticular. Pero no olvido que hay un mundo que me puede poner en presión, y en presión desde el interior hacia afuera o a otro sitio, un mundo de estructuras, tal como acabo de describir, y es muy poco lo que he descrito, este mundo que puede perturbar un círculo costal, el cual nos perturbará a distancia a la base del cráneo, por ejemplo. Tal como hemos visto esta parte del cuerpo, podríamos casi aplicar este razonamiento a otras zonas del cuerpo. Y vais a ver que es divertido, sudamos mucho, porque tenemos que volver de nuevo un poco a la anatomía y ver dónde hay inserciones, donde ponemos los dedos y todo. Acabo de dar un curso, ¿okay? de arterias, y os puedo asegurar que las técnicas están un poco raras, porque es primera vez que ven esto, pero se entienden muy bien. La sola pega que tienen los estudiantes en primera intención y después se trabaja son las referencias anatómicas. Es de lo más importante. Entonces, primer libro de osteopatía, entre comillas, anatomía, y el resto después. Os agradezco mucho de haberme escuchado o soportado, o si estáis aburridos, pues apagar el ordenador. Pero ahora pienso que podéis hacer algunas preguntas si tenéis algunas demandas especiales. Gerard, no te entendí muy bien. Decía que trabajabas mucho, no te he oído bien. Ah, de acuerdo. Entonces, te aconsejo una cosa. Recuperar este webinar que se va a colgar seguramente a la OM y intentar de recuperar y entender lo que te he dicho. Cintura escapular, ¿te refieras a qué? La cintura escapular, hay músculos, ya, nada más. Estábamos hablando de base del cráneo, pues hay musculatura que va a insertarse sobre la cintura escapular, homoyoideo, hueso yoideo, con el miloyoideo y con el sternocleidoyoideo. Todo esto puede ser que una cintura escapular ósea perturbada en el espacio, posicional, pueda perturbar y afectar la musculatura, y la musculatura repercutir bajo la base del cráneo, o viceversa, ¿entendéis? Entonces, eso es lo que habló de cintura escapular. Gerard, tu humanidad aplicada al tratamiento de tu experiencia clínica se está marcando. No entiendo muy bien.
Nos está marcando, quizás, no lo sé. Ahora, querido maestro, ¿algún consejo para trabajar los acufenos? Uy, reculo si es posible, que no puedo recular. Entonces, acufenos, ¿qué hay? Pues se dice que en osteopatía se puede trabajar acufenos. Digo sí y no. Dos tipos de acufenos. Primero, el silbido, y nosotros nos lo referimos a un temporal en rotación externa, el que estira, pone en tensión la carótida interna cuando pasa en la pirámide petrosa, eso sería un silbido. Si abrimos, porque simplemente estirando la arteria, pues obligatoriamente disminuimos la luz de la arteria. Entonces la sangre que circula con presión y velocidad, pues tendrá que pasar más rápidamente, con menos presión y más rápidamente, porque la luz ha disminuido. Entonces vamos a escuchar un silbido. A lo contrario, en rotación interna, cuando hacemos eso, podemos tener un aumento de luz y la sangre va a circular más lentamente y ahí tendremos un zumbido, silbido, zumbido. Esto es cuando tenemos un problema de hiperpresión añadido al cráneo. ¿Qué es un cráneo al final? Al nivel fisiológico. Sabéis que hace flexión-extensión, se demuestra flexión-extensión, se vive flexión-extensión, pero no es suficiente. Es difícil al final, delante de médicos, de explicar lo que es una flexión-extensión, de dónde es su origen. Y al final, si leemos un poco de fisiología, la flexión-extensión es simplemente la resultante del trabajo de tres presiones que hay dentro del cráneo. La primera presión viene de la arteria, la segunda de la vena, todo intracraneal, y la otra presión es del líquido cerebroespinal. El conjunto de estas tres presiones que se equilibran, la una y las otras, nos da como resultante la presión intracraneal. Esta presión intracraneal, como un motor que vibra, ¿okay?, nos da la obligación de tener una fluctuación, una onda que podemos sentir. Está demostrado, sí, dentro de poco os hablaré de esto y os daré noticias de por qué ahora podemos decir, sí, sí, lo hemos sentido y lo vamos a comprobar dentro de poco. Pero estoy hablando de los silbidos zumbidos. Cuando hay una hiperpresión debido a un golpe o a una bajada no sé, de una montaña bastante rápidamente y el bloqueo ¿cómo se llama?, del timpán nos ha provocado una presión de la caja media, a partir de ahí, pues podremos tener esta presión que nos va a perturbar la arteria. ¿Por qué? Porque si tenemos la caja aquí media, este tabique muy fino, ¿ok?, nos da como comunicación simplemente la conexión de la arteria. Arteria, tabique, hiperpresión de la caja media. Y podemos perturbar esto. Cuando es, en cambio, un problema de, ¿cómo se llama?, por ejemplo, de silbido, pero debido a un golpe, una hemorragia al nivel del temporal, dentro, entonces, una pequeña hemorragia de la arteria, ahí no vamos a tener ningún resultado, desafortunadamente. ¿Okay? Eso espero que te haya respondido un poco. No puedo mucho porque hay un montón de... Sí, yo te digo, una vez
liberado todo, ¿cómo terminas tu sesión? Cuando has hablado del final, ¿cómo terminas tu sesión? Pregunta Beatriz. Muy fácil. Eso es lo más fácil del mundo. Empezamos con tensiones, restricciones, trabajamos el cuerpo, liberamos, ¿ok? Liberamos zonas importantes y poco a poco vamos recuperando movimientos. Cuando tendré suficientemente en mis manos armonía, ¿ok? En el sentido de la recuperación de lo que quería hacer, ahí me pudiera parar. Me va a decir, entonces no hemos recuperado todo, no somos dioses y no podemos hacer de una persona absolutamente nueva. Entonces, lo importante es ayudar suficientemente para tener esta armonía. ¿Qué es la armonía? Mover una estructura, la que estaba problemática, en todas las dimensiones del espacio. Si podemos hacer esto es mi manera de trabajar o de seguir trabajando para recuperar esto. Cuidado. Con esto es importante ver que no vamos a recuperar todo, vamos a dejar cosas, pero suficientemente para que el cuerpo se pueda adaptar. No olvidar que la salud es un montón de lesiones que todos tenemos, pero sobre las cuales nuestra propia energía nos permite estar en buena salud y aceptar y soportar y no tener ningún inconveniente doloroso y todo eso. Pero el día, por una emoción, por un traumatismo, por lo que sea, cuando no podemos equilibrar esto, poco a poco la patología mecánica entrará en cuenta y ahí las personas vendrán a consultaros. Entonces es ahí donde empieza la osteopatía mecánica. Jorge pregunta, ¿en qué orden establecerías el tratamiento de las arterias? ¿Al principio o al final del tratamiento? Y si crees que si lo haces al principio, ¿no podrías aliviar cierta sintomatología y así ocultar otras disfunciones viscerales, craneales, estructurales? Muy bien. Entonces tenemos que engancharnos y hacer confianza a los antiguos osteópatas. Ley de los estructurales. Empiezan con que tienen 3 lesiones de vértebras. ¿Okay? Normalmente, y lo sabéis, empezamos por la vértebra más fijada. La liberamos y posiblemente que después hemos liberado las 2 sin tocarlas. O liberamos la primera y nos queda una otra, por ejemplo, que liberar, porque el bloqueo es un poco menor y no lo hemos visto. La más fijada empezamos. Entonces, cuando tenemos diferentes sistemas, y eso es vuestro problema, ha sido el mío y seguro que será el vuestro, diferentes sistemas que poner en comunicación. Tengo un problema de hombro. Estoy con el hombro y diferentes estructuras óseas, osteoarticular, arterial, corazón, tubería, todo este mundo. Pues voy a analizar todos estos sistemas que puedo abarcar yo y controlar y empezar por el sistema más fijado. Entonces, según vuestra elaboración y vuestra comprensión de lo que es la patología de esta persona, pues podéis empezar por el arterial, podéis empezar por el osteoarticular. Eso no me importa mucho, pero si tengo que respetar una ley que me viene bien desde años y años, que es la ley estructural, empezaría por el sistema no articular, el sistema el más fijado. Es la arteria, empiezo por la arteria. Y a ver qué tal al nivel del hombro. ¿Lo he liberado, sí o no? Me quedo con un hombro libre, pero tengo una vértebra, voy a la vértebra. ¿Entendéis? Y poco a poco voy eliminando sistema tras sistemas
zonas de las más fijadas. Eso es lo que me ha servido en mi vida. Espero haber contestado. Mi problema es que no soy capaz de sentir, no consigo tener sensibilidad en los dedos y encontrar las respuestas del tejido. ¿Algún consejo? Sí. 1. Tocar sin parar a los pacientes y no moverlos plam, 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 de manera como si fuera una sacudida, ¿entendéis? Un saco de patata. Poner las manos sobre... Estábamos a la base del cráneo, nos vamos a quedar a la base del cráneo. Mi manera de controlar un occipusión temporal es esto. ¿Okay? Puedo hacer esto. Mover. ¿Entendéis? Una manera. Segunda manera. No muevo. Fijo mis dedos, no firme. Me quedo sobre los tejidos y me planteo la cosa siguiente. ¿Qué quiero tocar? El hueso. Tendré que presionar sobre la piel, sobre la musculatura, sobre todo lo que hay antes del hueso. Y a partir del hueso podré sentir de cada manera, de cada lado, una sensación de fibras de hueso más tensa de un lado que del otro. ¿Okay? Otro consejo. Tengo la piel, quiero la musculatura. Pues no tengo que llegar al hueso. Simplemente presiono sobre la musculatura y me quedo de manera muy fina intentando de ver si la musculatura a la derecha es más tensa que la izquierda. Ejemplo, habéis tocado una camilla. Y una camilla podemos a través de la goma tocar la madera por debajo. Pero si esta camilla está ya bastante estropeada y todo eso, podemos tener una presión X sobre la goma para llegar a tocar la madera. Y es lento, no es blum, blum, no. Es lento hasta llegar como una piedra que cae en el agua, hasta el fondo, lentamente. Pues llega y tocamos ¿cómo se llama? La madera. Voy al otro sitio y me doy cuenta que hago la misma cosa, pero tengo una resistencia antes de llegar a la madera. Significa simplemente que esta goma es más rígida, más tensa. Ya es una manera de investigar un sistema muscular. Es idéntico para las trabéculas óseas. Y cuando vamos a tocar cosas profundas, proyectándonos a través de una caja torácica, será, cuidado, es muy importante, será la misma cosa. Entonces, trabajar, y si no sabéis, venir a ver profesionales aquí, hay muchos profes que trabajan muy bien y se saben en 2 minutos daros una pista para sentir. Entonces, tranquilizaros. Yo he puesto años antes de sentir cosas importantes al nivel mecánico. Ejemplo. Me acuerdo, flexión-extensión de la cabeza. ¿Qué hace el cráneo? No siento nada. Quería largarme del curso. Me pongo a trabajarla, a ver si al final la rechazo porque no siento nada, ¿okay? O por fin la acepto porque he llegado. Y simplemente poniéndome en estado de meditación, que tengo costumbre de esto, un día, 3 meses después, el primer curso de craneal, que intentaba el craneal, no sentía nada, pues he sentido una rotación externa, rotación interna de mis femores. Ahí he sentido lo que tenía que llegar en mi mano con los pacientes. ¿Entendéis? Es muy fino. Entonces, cuidado, hacer la distinción entre una movilidad osteoarticular clásica y algo muchísimo más fino. Espero que te haya respondido. Has hablado mucho de la región anterior del cuello.
¿Has tenido experiencia del trabajo de las arterias a este nivel con la arteria tiroidea inferior y problemas endocrinos? Problemas endocrinos. Tranquilo, que no vamos a tocar las hormonas, ¿ok? Vamos a tocar los órganos que producen hormonas, que es una tiroides. Una tiroides se llama casi tráquea. ¿Por qué? Porque la tráquea y la tiroides de cada lado con sus dos glándulas están envueltas en una vaina, ¿okay?, que pudiéramos pensar que es una vaina de plástico y cuando la calentamos se contrae un poco y comprime la tráquea y la tiroides. Arteria tiroidea inferior. Mirar aquí. Si tomo la tráquea y la llevo de un lado, automáticamente de este lado voy a traccionar la arteria tiroidea inferior. ¿Entendéis? Está horizontal. Mira, ¿se inicia dónde? Pues se inicia al nivel de la subclavia. Desafortunadamente o afortunadamente, la subclavia sigue por encima de la primera costilla y se va al nivel axilar. Y al nivel axilar tiene la posibilidad de tener arterias que van a rodear, como un cinturón de pantalón, van a envolver el cuello del húmero e incluso la cabeza humeral. Entonces, si alguien me tira del brazo fuertemente, no solamente el hombro va a ir en este sentido, pero todo va a ir en este sentido. Incluso la arteria axilar, la subclavia, la arteria tiroides inferior, la cual tiroides inferior, si no se rompe, lo hago un poco fuerte, si no se rompe, por lo menos va a traccionar la tiroides en este lado. ¿Okay? No voy a tocar la tiroides, pero voy a desplazar la tráquea, que se llama tiroides también, porque es un paquete común. ¿Okay? Y tal como os he dado este ejemplo, puedo tener el otro ejemplo. Desde aquí, tirar tanto que puedo tener hasta una dificultad a levantar el brazo. Y eso lo he vivido con brazos con capsulitis retráctil. Hacer una cosa, tenéis una limitación de capsulitis retráctil, no tocar. Intentar de ver la limitación, tocar o liberar con pequeños thrusts una tráquea, jugando con ella si está limitada y ver si mejora. Es en el acto, ¿okay? No de manera espectacular, pero es en el acto y deberíais, si el inicio está aquí, el origen está aquí, deberíais decir, oh, ¿qué pasa? Va mucho mejor. ¿Entendéis? Eso es una de las características sobre una arteria tiroides inferior, por ejemplo. Que podamos influenciar las hormonas, supongo. ¿Tengo experiencia con eso? Claro que no. Deberíamos entrar en los hospitales y hacer experiencia. Imaginaros, desde hace 3 años que estoy esperando entrar en un hospital en periferia de Madrid para hacer un estudio sobre los ictus, accidentes cerebrovascular. Hemos rellenado un montón de papeles para las comisiones éticas y hasta ahora los hospitales están llenos todos los días de ictus y no sabemos si podemos tener una posibilidad de intervención mecánica sobre esto. Yo digo, quizás que sí. ¿Por qué? Porque lo he tenido 3 veces. Entonces, puede ser pura casualidad, pero también pudiera ir por ahí este camino, una ayuda a los ictus, al nivel mecánico que de momento nadie, me parece que he dicho nadie, sabe hacer. Porque hay que tomar un concepto que
desde poco tengo al nivel del cráneo, me he cambiado muchísimas cosas y no he cambiado, no he hecho al suelo lo que habéis aprendido, todo lo contrario, se añade a lo que habéis aprendido. Y esto me viene bien. Entonces, pensar que podemos influenciar hormonas, digo, en teoría sí, mecánicamente seguro que pudiéramos hacerlo, pero tenemos que tener ahí protocolo. ¿Entendéis? Ya está. ¿No hay otras preguntas? Nada, ¿todo bien? Pues mirad, os saludo, os agradezco muchísimo de haber estado hasta el final y os digo hasta otra vez. A ver si podemos tener esto, pero también con pacientes y todo lo que voy contando, enseñándolo, y así la persona que me ha dicho, pues mirar, no sé tocar, por lo menos que le enseñe cómo toco yo de manera fina, diferentes maneras de tocar. Os digo un saludo a todos y hasta pronto. Chao.